Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados en esta noche y bueno, como les menciono, vamos a tener un tema muy interesante y para eso pues me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Ella pues ya tiene bastantes años dentro de lo que es la comunicación, ayudando a las personas a comunicarse, es psíquica y medium y está con nosotros y me da muchísimo gusto saludarla. Michelle Hans en esta noche. Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias. Y bueno, pues siempre es interesante platicar contigo porque estás dentro de un campo que antes posiblemente pues se rechazaba mucho, no se aceptaba y que afortunadamente se ha ido abriendo más la conciencia de la gente, tanto por programas como lo de Los Desvelados, como series de televisión que han empezado a salir y bueno, ya la gente empieza a hacer un poquito más de conciencia y se da cuenta de que puede que exista un mundo espiritual, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que va a ser algo muy interesante esta noche, el platicar contigo de muchas de las cosas que también has vivido y has experimentado a lo largo de estos años que has estado ayudando a mucha gente. Pero bueno, para aquellos desvelados que tal vez no te han escuchado anteriormente, Michelle, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo fue que empezaste a darte cuenta que tenías estas habilidades? Bueno, como ya sabes, Víctor, mi madre es psíquica, ella también, y es medium, entonces yo, como quien dice, me crié en un ambiente en que eso era parte normal de la vida. Muchas veces ella veía cosas o sabía cosas que no había manera, ¿verdad?, de que un ser humano las supieran, y después pasaban así como ella las había visto, le vienen visiones, a veces escucha como un susurro, y yo cuando era niña no tenía nada de eso, pero se me desarrolló más adelante. Sí. Y empecé también, y así como mi madre me empezó a suceder a mí, que yo escuchaba gente de pronto hablar de algo y yo estaba teniendo de pronto visiones o escuchaba el susurro de algo que sí va a pasar así o no va a pasar de esa manera. Entonces empecé desde muy muy jovencita, de chiquilina, como quien dice, a practicar con mis amiguitas, ¿verdad?, en familiares y cosas así. O sea, sí, como quien dice, siempre estuve involucrada en este campo y me encantó siempre leer mucho, aprender mucho también. No es solamente lo que tuve la fortuna, ¿verdad?, de heredar bastante de esto de mi familia, claro, sino que también me puse a estudiar de lleno estas cuestiones, ¿verdad? Sí, porque digo, así como es importante el posiblemente haber nacido con esta habilidad, pues también es importante aprender cómo utilizarla, ¿no? Exacto, y entenderla. Porque yo conozco mucha gente que tiene muchas habilidades, si vieras, y a veces es una lástima porque les da miedo trabajar con ellas o no saben cómo sacarle, digamos, el mejor provecho, ¿verdad? Porque no han tenido la oportunidad, digamos, de aprender mejor a cómo manejarlas, porque si está ahí, eso es algo que se nos dio a nosotros para el beneficio de la humanidad, digamos, ¿no? Pero es lo que te comentaba al comienzo de nuestra plática, o sea, antes era un tema tabú. Sí. Que si la muchachita sentía algo, o presentía algo, o escuchaba de repente, o veía espíritus, no, vete a confesar porque eso es cosa del demonio, ¿no? Entonces, antes sí era muy cerrado el tema, y bueno, ahora afortunadamente se ha ido abriendo un poco más, y ahora cuando la gente que tiene estas habilidades se da cuenta de que pues no está tan satanizado como nos lo habían dicho, pues dice, ok, entonces si yo puedo hacer esto, tengo que aprender cómo utilizarlo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, es lo que has estado haciendo cuando realizamos los talleres aquí en la Sala de los Desvelados, pues precisamente fue el propósito de desarrollar las habilidades psíquicas de la gente que nos escucha, ¿no? Así mismo. Porque pues es importante que de repente cuando la gente se da cuenta que tiene algo diferente o tiene ese tipo de habilidad, pues acercarse a una persona que sabe al respecto. Seguro que sí. Y es importante acercarse a alguien que ellos tengan confianza, ¿verdad? Claro. En esa persona, que se sientan cómodos. Entonces, porque lamentablemente hay mucha gente que
verdad que no usa esta cuestión, digamos, de la mejor forma que pudieran o debieran. Y creo que por eso es que a veces en el pasado también ha tenido la reputación que ha tenido, ¿verdad?, este campo de investigación que tenemos aquí esta noche, ¿no? Claro. Como dices tú, gracias, por suerte ya está saliendo más a la luz. Hay mucha más gente que se están, digamos, exponiendo al público, trabajando con grupos, entonces es algo que se está estudiando mejor, digamos, y no es un secreto como era antes. Tenemos tantos programas en la televisión, como tú y yo recién estábamos hablando, claro, antes del programa, que están incluyendo estos temas, ¿verdad? Y yo creo que es algo que puede ser muy beneficioso para cada persona, de acuerdo a cómo ellos mismos lo vayan usando. Es cierto, estábamos comentando antes de empezar el programa de programas como el de Medium, sí, que dices que es un caso real, es una mujer que tiene esta habilidad, ¿verdad? Sí, ellos lo que hicieron es que hablaron con esta mujer que, tengo entendido, vive en Arizona, okay, y entonces ellos edificaron, formularon el show de televisión basado en las historias y las experiencias que ella ha tenido. Okay. Entonces, esta serie de Medium pues se basa en hechos reales, digo, dándole el toque... Inspirado, claro. Sí, dicen que es inspirado en la vida real de esta señora. Bueno, entonces, porque lógico, pues tiene que llamar la atención al público, ¿no? Sí, ellos siempre hacen algunos cambios, digamos, me imagino, ¿no? Sí. Pero... Y la otra serie que también ha tenido bastante éxito es la de Ghost Whisper. Sí, ¿verdad? Y que también es una serie muy interesante, donde también a mí lo que me gusta de esa serie es que da un enfoque diferente a la cuestión de los espíritus, al ¿no? Tema, sí, porque sí. Ahí lo enfoca más a que pues estas entidades espirituales necesitan una ayuda. Exactamente. Que no han cerrado sus ciclos o necesitan cerrar pendientes que tienen y para poder cruzar, ¿no? El famoso crossover. Sí. Entonces, pues yo creo que ahí nos abre un poquito más la conciencia y decir, bueno, no todo lo que nos sucede es negativo o lo debemos de tirarlo del lado negativo, ¿no? Oh, definitivamente. Hay tantas cosas maravillosas que uno, la verdad que uno vive a través de estas experiencias, que hay muchísimas cosas muy, muy lindas. No sé, te digo, hay este tipo de series de televisión, pues han abierto, yo me imagino, un poquito más la conciencia de la gente a este tema y me imagino que va a ayudar muchísimo, si no es que ya lo está haciendo, sí, a que la gente entienda lo que les está pasando muchas veces, ¿no? Estoy de acuerdo, Víctor. Y yo creo que, bueno, qué bueno que se está realizando este tipo de cosas, este tipo de series. Películas también, ya ves, la película de Sixth Sense también causó mucho impacto en aquel entonces, y ahora viene otra película precisamente de los creadores de Sixth Sense, se llama The Invisible o El Invisible, y que trata de un chico que también medio lo golpean y lo dejan semi-muerto y no se da cuenta que su espíritu de que no tiene el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces también ahí da un poco de la idea de lo que puede estar pasando con algunos espíritus que pueden estar vagando pidiendo ayuda. Exactamente, y es como tú dices, Víctor, que no todas las experiencias necesariamente tienen que ser desagradables. Esto es algo que puede traer mucho beneficio de acuerdo a cómo uno lo use. Uno de los desvelados, ¿verdad?, de tu programa me llamó una vez y hablé con la señora porque ella estaba sumamente preocupada que el hijo de ella tenía viajes astrales. Okay. Que verdad que, o sea, que es parecido a lo de esta película de El Invisible, ¿verdad? Sí, que se separa. El espíritu se despega, ¿verdad?, del cuerpo. Ajá. Y entonces, pero ella estaba y el muchacho muy asustado porque no lo entendían, ¿verdad? Y hacía tiempo que a él no le pasaba y le había empezado a pasar de vuelta. Y yo le mandé unos artículos por correo, le di los nombres de algunos libros, le expliqué un poquito, y ella me dijo que los había ayudado mucho en esa cuestión porque ya no estaban aterrorizados, ¿verdad? Ajá. De la experiencia. Ellos no sabían si de pronto era algún demonio o algo que, ¿verdad?, estaba ahí en cuestión, y entonces ya al aprender cómo manejarlo y aprender cómo trabajar la situación, ya la pueden usar para cosas beneficiosas.
Claro, porque vienen siendo habilidades. Digo, absolutamente. El chico nació con esa habilidad de poderse desdoblar y viajar en astral y bueno, pues es una habilidad que se tiene, ¿no? Y que qué bueno que en este caso la familia se acercó a ti, te preguntó y ya pudiste darles la información, ¿no? Claro. Porque ¿qué hubiera pasado si se hubieran acercado por otro lado y le dicen, no, estas cosas del demonio? Pues el pobre chico no se le iba a acabar. Bueno, pues ¿no? Afortunadamente se ha ido abriendo el campo de la conciencia respecto a esta temática. Fíjate que, no sé, acaba de salir una nota, creo la dimos antier o más tardar, creo fue el viernes, donde dice que el Vaticano menciona de que el purgatorio o el infierno no es como lo piensan, ¿no? Sí. Y aparte dicen que el limbo tampoco ya no existe, ¿no? Entonces, no sé, a veces las religiones se dan esa libertad de decidir qué existe y qué no existe y cómo es y cómo no es, ¿no? Cuando pues a veces no se tiene ni siquiera esa información o por lo menos alguien que haya regresado y decir, ¿saben qué? Así es el asunto, ¿no? De las experiencias que tú has tenido, ¿cómo es el más allá? Bueno, para mí yo siempre sentí que era diferente a la estructura que la iglesia le da, ¿no? Ajá. Pero claro, todos estamos aquí, digamos, haciendo lo mejor posible dentro de lo que podemos, ¿no? Claro. Así que, pero para mí, por ejemplo, yo he encontrado en algunas consultas que algunos de los espíritus cuando recién fallecen, hay un periodo en que no están disponibles. Yo trato de comunicarme y me dicen que están ocupados. Otra gente me dicen que están ocupados. Entonces yo no sé si ese es el periodo como cuando dicen que fallecen y revisan, digamos, la vida y las acciones de ellos con sus guías. Sí. Porque hay un periodo en que la mayoría de los espíritus cuando recién fallecen no me he podido comunicar hasta que después sí aparecen y dicen, bueno, ahora sí, ahora ya estoy listo, como que ya hice el trabajo que tenía que hacer. Pero siguen en una evolución espiritual. Yo nunca los vi, digamos, como estancados en el limbo o estancados en cierto lugar, digamos, ¿no? Yo siempre los vi cuando en las consultas y como ellos aparecen, están en una evolución espiritual y están como nosotros a diferentes niveles, aún como espíritus. Hay espíritus que aparecen muy lindos, muy livianos, muy llenos de luz. Hay espíritus que aparecen que se sienten más pesados, se mueven más lentamente y a veces tienen, digamos, como rencores o arrepentimientos, ¿verdad? Cosas así que todavía no se pueden mover muy libremente y todavía están procesando eso del otro lado. Y después están, bueno, ya la otra categoría, digamos, que son más, se siente como una energía muy, muy pesada, que son algunos que no están conscientes de los problemas que tienen y que fallecieron arrastrando cantidad de situaciones, digamos, ¿no? En las consultas que yo he hecho, Víctor, solamente me ha aparecido uno de esos 2 veces. La mayoría de los espíritus con los que yo me encuentro, que he tenido contacto, son espíritus lindos que de pronto tienen situaciones que resolver, pero tienen buenos sentimientos, quieren evolucionar, quieren progresar, que es como en esta vida en donde estamos nosotros, lo más importante, ¿verdad? Tener la voluntad y entonces lo demás sigue. Fíjate que platiqué contigo de esta nota hace unos meses atrás, cuando tuvimos la oportunidad de vernos y platicar un poquito de este tema, y me llamó mucho la atención, te mencionaba en aquel entonces una nota que salió en el mes de diciembre. Ya ves que falleció esta persona, Pinochet. Sí. Entonces, una medium chilena, dice ella que recibió un mensaje por parte de este exdictador chileno, ¿no? Ajá. Y déjame leer la nota para que los desvelados tengan una idea de lo que te comenté en aquel entonces. Dice: el exdictador chileno Augusto Pinochet falleció, dice, el pasado domingo. Recuerden que la nota es del pasado mes de diciembre. Sí. Dice, está en la oscuridad y en plena confusión, afirmó una medium que asegura que el general se contactó con ella desde el más allá. Dice, he recibido algunos falses y es extraño, dice,
porque yo no tengo ninguna afiliación política ni he tenido cercanía con él. Sostuvo en declaraciones al diario Las Últimas Noticias. Dice la medium Carmen Luisa Cancino, investigadora de fenómenos paranormales que suele estar en programas de televisión. Dice, tras asegurar que ella no ha invocado el espíritu de Pinochet, cuyas cenizas se guardan en una finca familiar tras la incineración de su cadáver, el pasado martes, dice, en un cementerio de provincia, dice, Cancino dijo que le había preguntado por qué quería hablar con ella si había otras mediums. Me dijo, yo no te he buscado, son esas figuras de luz que están a mi lado las que te han elegido, aseguró la psíquica, que cursó la carrera de psicología en la Universidad de Chile. Dice, le pregunté dónde estaba y me dijo que en la oscuridad, en plena confusión, y que ese no era su lugar, añadió. En su juicio, Pinochet está en un estado de turbación y aún no asume su condición actual. Agregó que le había preguntado si quería decir algo y el general respondió no deberían haber puesto tantos candados, y que después le preguntó si necesitaba algo y Pinochet le dijo, estoy incómodo por lo de las Islas Malvinas, lo que ella no comprendió. Después le pregunté si quería transmitir algo más y envió un mensaje a su familia que dice que no puedo yo repetir. Añadió la psíquica que le insistió a Pinochet si quería seguir hablando con ella y que el general le respondió cuando te conozca más. Dice, la medium se manifestó convencida de que Pinochet no creía que había vida más allá de la muerte y que está sorprendido por lo que le ha pasado. Dice, está buscando la forma de liberar ciertas cosas como cualquier espíritu que se va sin cumplir una misión. Claro. Le falta tranquilidad espiritual, afirmó, que también dijo tener dudas sobre la hora de la muerte de Pinochet. Dice, mi percepción me lo dice. La versión oficial es que Pinochet murió a eso de las 5:15 del pasado 10 de diciembre, dice 8 días después de haber sido hospitalizado a causa de un infarto al miocardio y un edema pulmonar. Pero la nota es curiosa porque pues supuestamente aquí el general Pinochet se está comunicando con esta persona y le dice que cómo fue que le eligió a ella, ¿no? Y dice, yo no te elegí, los seres de luz que están a mi lado me enviaron contigo, ¿no? Sí, muy interesante el artículo que leíste. Y aparte menciona de que está confundido, dice que estaba en la oscuridad, en plena confusión y que él sentía que ese no era su lugar, ¿no? Entonces, no sé, ¿será que todos vamos al mismo lugar cuando morimos o depende de lo que hagamos hecho es al lugar donde se nos lleva? O... Sí, yo siento, Víctor, como te digo, por lo que a mí me han reportado, digamos, que vamos a diferentes lugares, como Ajá. quien dice, dependiendo a cómo nos vamos en el momento, ¿verdad?, Sí. de fallecer, dependiendo en qué situaciones estamos y cuán liviano, digamos, tenemos el corazón en ese momento. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando me estabas leyendo el artículo de vuelta, se me erizaban los brazos y eso generalmente es cuando, o sea que de verdad yo creo que de verdad eso le sucedió a la señora, que no está reportando algo falso. Yo siento que el artículo ese es cierto, es verdadero, el mensaje que ella está compartiendo y Ajá. que él de verdad se le apareció a ella. Pues no sé, te digo, es algo muy curioso y sobre todo la información que proporciona, ¿no? Que es algo interesante lo que menciona. Dice, yo no te he buscado, son estas figuras de luz que están a mi lado las que te han elegido. Sí. Luego por otro lado dice, estoy incómodo por lo de las Islas Malvinas. Sí. Después dice, a ver dónde estoy, que se encuentra en un lugar oscuro en plena confusión y luego le dice que no deberían de haber puesto tantos candados, ¿no? Qué interesante, sí. Entonces, no sé, te digo, te da mucho que pensar ¿Verdad que sí? Y bueno, yo pienso que pues cuando llega la muerte, a pesar de que como esta persona Pinochet es una persona enferma y ya de edad avanzada, yo pienso que nadie de repente está listo como para morir o no sé. Sí. Desde la mayoría de las personas no están listas, el espíritu la mayoría de las veces no está listo. Hay casos, Víctor, en que yo he encontrado que sí, Ajá. que están listos para irse y que generalmente es cuando tienen enfermedades largas, como en cuestiones de cáncer, ¿verdad? Sí. Enfermedades que debilitan a la persona. Entonces eso le da, digamos, al espíritu tiempo para prepararse y ya cuando fallecen es algo que ellos incluso anhelan, digamos, ese momento, y al fallecer es más bien como una liberación que tienen.
Ajá. Entonces, pero la mayoría de la gente, como tú dices, la mayoría de los espíritus tienen un periodo de confusión, digamos, ¿no? Porque están en esa transición entre aquí y allá, y hasta acostumbrarse y aceptar el estado en el que están un poquito confundidos al principio. Sí, no sé, es algo interesantísimo esto, y bueno, experiencias hay muchísimas al respecto. Fíjate que se me vino a la mente una experiencia que nos compartió una desvelada. Sí. Creo ella de niña, no sé cómo estuvo la situación, pero creo un animal le picó, pone un alacrán, ¿no? Ajá. Y dice que era un pueblito bastante retirado de una ciudad, ¿no? Sí, sí. Entonces le pica este animal, y lo que sucede es de que pues empieza a poner muy mal, y su papá va inmediatamente a la ciudad más grande, al pueblito más grande, para ver si hay un médico, ¿no? Sí, sí. Entonces, en lo que él va y regresa con el médico, pues la niña, o esta desvelada cuando era niña, fallece. Entonces, dice ella que al momento ella de fallecer, lo que sucede pues es el famoso experiencia del túnel, y sí, ve una luz a lo lejos, va hacia la luz, y dice que estaba su abuelita ahí. Entonces, dice ella que pues se llevaba bien con su abuelita, y que sintió un amor muy profundo cuando la miró, y estaba con ella, ¿no? sí. Y la abuelita le dice, es que tienes que regresar, mija. Dice, no es tu tiempo. Ay. Entonces dice, pero es que yo quiero estar aquí. Y dice ella que se sentía muy feliz, muy Sí, contenta. Sí. Dice, yo me sentía libre, dice, como si algo muy pesado se hubiera quitado de encima de mí. Sí. Y ella empezó a decirle a su abuela, no me regreses, quiero estar aquí contigo. Dice, yo me siento muy bien. Y le dice la abuelita, no, es que tienes que irte, no, todavía no tienes que estar aquí. Y ella le suplica y le dice, por favor, déjame aquí contigo. Dice, no, tienes que regresar. Entonces para eso ya el médico había llegado a la casa. No sé qué le estaba haciendo, qué le estaba inyectando, pero ya tenía un tiempo de fallecida, ¿no? Sí. Entonces, dice que cuando la resucitó el médico, regresa enojadísima, ¿no? Y gritándole a medio mundo, como si... sí, o sea, ella estaba muy enojada. Dice, ¿por qué no me dejaron ir? Dice, ¿por qué no me dejaron ir? Pero reclamándoles a todos, ¿no? Sí, sí. Y dice, ¿por qué me tuvieron que regresar? Yo quería estar allá. Y dice que hizo su berrinche. Ajá. Y súper enojada la niña, ¿no? Entonces nos llama a la desvelada y nos cuenta esta experiencia. Y dice, es que yo me sentía libre. Dice, como si el cuerpo fuera un costal muy pesado, dice, cuando uno entra al cuerpo otra vez. Dice, y dice, yo me sentía bien allá. Dice, sí. Así que yo no le tengo miedo a la muerte. Dice, al contrario, yo le espero con mucha ansia el día que me toque, ¿no? Mira tú. Pero digo, esa fue una experiencia que me llamó mucho la atención, porque regularmente la gente le tenemos miedo a eso, cuando ella pues dice, no, dice, ¿para qué me regresa, no? Sí. Sí, no sé, fue algo muy curioso esa experiencia. Sí, no, es muy interesante también. Lo que a mí me llama la atención es que gente de diferentes lados que ni se conoce reportan experiencias muy parecidas, muy similares, ¿verdad? Ajá. Porque te digo, Víctor, que de las consultas que yo he hecho, cuando me toca a veces me llaman padres, ¿verdad?, para comunicarse, hacerme preguntas acerca de hijos que han perdido, ¿no? Y para mí ese es uno de los temas más tiernos y más conmovedores, ¿verdad? Claro. Pero te digo que los niños del otro lado son los que más fácilmente, las almitas que más fácilmente cruzan, tienen casi, digamos, una indiferencia a estar aquí o a estar allá, y tienen como una alegría siempre alrededor de ellos. No es como, por ejemplo, las almas de personas adultas, que yo creo que es porque nos arraigamos mucho, ¿verdad? Sí. A este mundo, al ya haber estado acá por varios años, ¿verdad? Claro. Y entonces ya al irnos pensamos en las responsabilidades, pensamos en cantidad de otras cosas, que los niños no tienen eso. Uh-huh. Y cuando he tenido que hacer consultas, como te digo, y he tenido que comunicarme con niños, siempre el caso ha sido de que los niños están, pero así como estaban acá, están del otro lado, jugando, felices,
quieren que los padres estén contentos, quieren que los otros hermanitos estén bien, estén contentos. Ajá. No tienen ninguna de las situaciones, digamos, que los espíritus de gente adulta a veces arrastran, digamos, ¿no? Sí, como tú dices, no tienen ese arraigo, ¿no? Sí. No tienen ese arraigo y bueno, pues es más fácil para ellos el poder vivir esa transición. Exacto. Más sencilla, sin la necesidad de extrañar mucho posiblemente o apegarnos mucho a las cosas, ¿no? Exactamente, apegarnos es la palabra. Porque muchas veces yo creo que ese es el problema que tienen muchos de estos espíritus, que están tan apegados a sus posesiones, a las personas, que de repente pues se les hace imposible separarse, ¿no? Sí. Y también los niños, Víctor, tienen un recuerdo más claro, aunque sea en el subconsciente, del lugar espiritual del que venimos. Okay. Por ejemplo, se oye muchas veces que los niños ven, ¿verdad? O tienen cierto. Un amiguito imaginario. Sí. Son los guías, los angelitos y otras almitas a veces que están jugando con ellos. No son en sí amigos imaginarios, es que nosotros no los podemos ver. Y entonces los niños están mucho más cerca que nosotros de ese mundo espiritual, como quien dice, ¿no? Claro, y bueno, pues sabemos de que los niños tienen esa apertura, ¿no? De ser psíquicos, por decir así, o percibir este tipo de energías, y sí, tal vez sea más sencillo para ellos de repente dar ese paso en un dado caso de que algo ocurra, ¿no? Sí. No sé, siempre te digo, es muy interesante este tema de vida después de la muerte, y no sé, dentro de las experiencias que has tenido tú con los desvelados, ¿cuáles te ha impactado más por ahí de repente? Bueno, me acuerdo de una pareja que me llamaron para comunicarse con sus 2 niños, o sea que no solamente uno, sino 2. Híjole. Y a mí, como te digo, me da mucha ternura, mucha compasión cuando conozco personas así, ¿no? Y entonces me acuerdo que ella quería saber, la señora era la que estaba en el teléfono y el señor estaba en la línea también, pero ella era la que hablaba y me quería preguntar, por supuesto, si los niños estaban bien, ¿no? Entonces, como te digo, enseguida la energía era una energía muy liviana, muy risueña, yo escuchaba como las risitas en el fondo, pero siempre a mí me gusta darles a las personas, a la gente con la que hago las consultas, datos que ellos puedan confirmar, ¿verdad? Claro. Porque cualquiera te puede decir, sí, tu niño te quiere, te manda saludos, besos, abrazos y todo está muy lindo, pero entonces la persona, ¿verdad?, después de la consulta dice, bueno, quién sabe, ¿no? Claro. Entonces yo le dije a la señora del primer niño, yo le dije, bueno, le digo, siento algo de metal, es como un juguete, es algo que era, él me está mostrando algo que era algo favorito de él, con lo que él jugaba, es de metal, es de color, veo como un color rojo, y es algo de tamaño más o menos pequeño, y él está jugando con eso. Entonces, porque muchos de los mensajes me llegan como en cuestiones de símbolos, ¿verdad? En forma de símbolo. Okay. Y la señora me dice, el carrito preferido de él era el carrito de los bomberos. Okay. Me dice que era un carrito de metal y era de color rojo y eso. Entonces, y el otro niño, yo sentía algo que era lo opuesto. Le digo, ahora siento algo que es muy diferente a la otra sensación que recibí. Ajá. Y eso es como un peluchito, es algo suave, es algo así tiernito, que yo lo agarro y me abrazo con eso, ¿no? Me lo pongo así contra el pecho y es algo suavecito. Y me dice, ay, sí, dice, él tenía el monito que siempre dormía con el monito, me dice. Entonces, los niños a su manera, digamos, se identificaron a medida del juguete favorito que ellos tenían, ¿verdad? Y a mí lo que me da la ternura esa de saber que de verdad esas almitas están ahí con nosotros hablándonos, ¿verdad? Déjame ir a la pausa, Michelle, nuevamente. ¿Cómo no? Y ahorita regresamos para que nos sigas comentando esto. Así que regresamos con más de Michelle Hans en esta noche madrugada en el programa de Los Desvelados a través de Desvelado Network.